con esta Rider Kick, Ice Age Imperial, me encantaría leerlos, en la zona de comentarios. Estas son 300 curiosidades de Kamen Rider Zero One. Aquí tenemos una aclaración en el cual, es cierto, no se llaman Chobits, se llaman Persocons, a los robots que se encuentran en la serie del anime y manga de las Clan. Pues gracias en los comentarios por el spoiler, eso no debías haber mencionado, porque bueno, para quien quería ver eso, ¿no? Y los Persocons significan computadoras personales, mientras que los Humangers significa engranajes humanos, pero aún así tienen cosas relacionadas entre las series. Y aquí tenemos un diseño bastante similar de los Humangers, robots de iRobot de la película de ciencia ficción con Will Smith. Aquí dicen el nombre Korenosuke Hiden. Korenosuke significa la raíz y Hiden significa secreto, los secretos de la raíz. Y aquí vemos otro parecido más entre la película iRobot y no sé por qué están demasiado parecidos. Bueno, aquí vemos el sello de Hiden, para los que no se pierden de ningún detalle de esta serie, o para los que hacen reseñas disque polémicas, total no dicen nada en un video. Vemos de que este sellito se lo coloca a los Humangers, tanto la versión masculina como la versión femenina. Aquí tenemos el satélite SEA, ya sabemos de dónde controlan a los Humangers. Esto me hace recordar justamente a iRobot una vez más, el ordenador central llamado Vicky. El inicio de la trama, al igual que iRobot, es con una muerte, y justamente es la muerte del presidente y fundador de Hiden Intelligence. En iRobot, en cambio, muere el doctor Alfred G. Lanning, que es interpretado por James Cromwell, que él es ingeniero y diseñador de robots y cofundador de la compañía US Robot. Y para los que se preguntan por el nombre de Haruto Hiden, significa algo que ocultar. Esto parece una crítica social, como las máquinas nos están reemplazando, lo que me recuerda a un libro que trata justamente de esos temas. Y ese libro es escrito por un periodista, un gran periodista argentino, conocido como Andrés Oppenheimer. Y el libro que él hace lo hizo con algunos estudios en universidades, y a este libro lo llamó Sálvese quien pueda. Trata de las nuevas tecnologías y cómo destruyen trabajos, y cómo solo ciertas profesiones se mantienen. Por ejemplo, la profesión de psicólogo, si le des 10 vueltas al robot, no te va a poder sacar una interpretación como un psicólogo. Bueno, aquí tenemos algunos chistes de pastelazo, chistes totalmente huecos, ¿no? Yo soy más de los chistes negros o de humor negro. Y él es reemplazado un Humangers que hace chistes de pastelazo con su cuerpo. Eso es perturbador. Y si hablamos de personajes con una especie de humor extraño o de pastelazo, recordemos a Chocolate de Shaman King. Aquí tenemos a Sea, la podemos ver al inicio del capítulo, está en el espacio. Y ahora vemos otra Sea que está debajo del agua y es mucho más antigua, en un lugar llamado la Villa Amanecer. Aquí mencionan el nombre de Shest, significa en búlgaro. Y hablando de robots con rostros humanos, ya lo hemos visto en una película llamada IA, Inteligencia Artificial, otra película de ciencia ficción. Hablemos de esta imagen. Hiden Haruto tiene 22 años. Si preguntaban por la edad del actor, que se llama Fumiya Takahashi, tiene solamente 18 años. Y bueno, y para los que no creen que no se parece a iRobot, otra similitud es el descontrol que tienen estos Humangers, que es muy parecido al descontrol que tienen máquinas en iRobot, y al igual que pasa con los robots de Terminator. Aquí tenemos la palabra Berota, que quiere decir en latín brota, y la palabra Setsumeris quiere decir resumir el movimiento. Aquí mencionan el nombre de Fuwa, que significa esponjoso. Aquí vemos en la transformación desde el satélite, no se había visto algo como eso desde el Metal Hero Gavan. ¿Acaso huele un crossover? Recordemos que también Gavan tenía una asistente que tenía cubiertos sus oídos. En este caso no era un robot, ¿no? Pero tenía esa similitud.
la asistente de Gavan se llamaba Mimi, mientras que la asistente de Haruto es Isu. El nombre del capítulo 1 de Zero One es Soy el presidente y un Kamen Rider. Para quienes se preguntan en qué está basado Zero One, está basado en un acrididoso, o también llamado chapulines, saltamontes, langostas. La pregunta era ¿por qué saltan así de alto? Bueno, los músculos de sus patas son 1000 veces más potentes que un peso igual al del músculo humano, por lo que los saltamontes al saltar pueden llegar a una altura de 50 centímetros, que equivale a 10 veces la longitud de su cuerpo. Además pueden saltar 20 veces su longitud. ¿De qué especie es este saltamontes específico en el que se basa Zero One? Una especie llamada Cysticerca gregaria, que es una plaga que amenaza la destrucción de cosechas, parece más en el Asia, es de un color entre verde, amarillo y negro. Por lo que respecta a los Kamen Riders con un mismo nombre, ya tenemos algunas experiencias con Super One, B3, Ichigo. Aquí tenemos que Verota Magia tiene un parecido a Kamen Rider Oz en su forma Gata Kiriba por el color, sus armas, el tema de insectos. Vamos en cuenta que Verota está basado en un mantis, mientras que Oz es la unión de un mantis y un ciervo volador, o también llamado Lucanus cervus. Se dan cuenta que estos dos no muestran sus oídos, para dejar en duda si son Human Gears o no. Bueno, aquí hay una máquina que, si no fuera por este bloque, las empresas Hiden, se parecería bastante a otra máquina que era purificadora de gas Nebula y creaba las botellas de transformación en la serie de Kamen Rider Build. Aquí vemos el nombre Yaiba Yua, que significa con cuchillo, y el nombre Fuga Isawa, que significa valentía esponjosa. El nombre del capítulo 2 es La inteligencia artificial es amiga o enemiga. Si se pregunta por el sitio web, sí existe el sitio web de los ciberterroristas, y aquí puedes dejar tus datos. Ellos te enviarán información cuando des tu mail, tu nombre, un poco de datos, ¿no? Aquí vemos que se incorporan las leyes para los Human Gears, sí, al igual que en iRobot. Y la regla que es incorporada, sin importar el motivo, un Human Gear no puede dañar a un ser humano. Eso me hace recordar las 3 reglas que estaban plantadas en iRobot y que fueron tomadas. Las 3 leyes de la robótica son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, que se aplican a la mayoría de los robots de sus novelas. La primera regla es: un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas reglas que entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera regla: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Aquí mencionan el Kuhen, que viene del alemán, que significa audaz. Se presenta el Human Gear con el nombre de Mamoru, que significa proteger. Los Human Gears que atacaron a Fuma no se parecen en nada a los Human Gear presentados en el capítulo 1. Las orejas son en punta, mientras que las orejas que se presentan en estos Human Gears son sirenas que se encuentran a los lados, que si observamos los rostros son totalmente diferentes. Aquí dicen la palabra Ekal, que viene de el idioma que se habla en la India, que significa soltero. Kamen Rider en la transformación dice Battle, que significa bala, mientras que Vulcan es el dios del fuego dentro de la mitología romana. Y apareció el Rice Hopper, que tiene un nombre similar a la Battle Hopper de Kamen Rider Black. Y no solo eso, cuando dio su primera aparición fue entre Scum. Al igual que la Rising Hopper, la Battle Hopper aparece de esa manera, pero hay una diferencia. Cuando vemos a la Battle Hopper, destruye una pared, mientras que la Rising Hopper destruye el techo, y ambas se ven que aparecen entre los escombros. Con respecto al cinturón de transformación que les colocan los ciberterroristas a los Human Gears, sí, se parecen de la serie de Kamen Rider Ryuki, cuando incorporan en su transformación que incluirá todas las cartas de los Kamen Riders, las cartas Bento, mientras que en los Human Gears son cartuchos
que se incorporan. Otra diferencia es que cuando incorporas esos cartuchos, los Humangear se conectan a través de cables cartucho con el cinturón, mientras que en Kamen Rider Rookie no ocurre nada de similitud entre Kamen Rider Shin, Kamen Rider Zero One, con respecto al color y la forma que tiene de estos dos Kamen Riders. Aquí si se están preguntando, la marca de moto que tiene Kamen Rider Zero One es una Honda CRF 450L versión 2018. Esta moto es de doble deporte, que significa que puede usarse en la calle y también para el montañismo. Hay algo que siempre varía entre las motos de los Kamen Riders, la versión de la serie y la versión real, y esto es la velocidad. Por ejemplo, dentro de la descripción de la Rise Hopper tiene una velocidad de 291 km sobre hora, mientras que la Honda tiene una velocidad de 120 km sobre hora. Abajo en la descripción les voy a dejar un video de la moto en su versión Honda y cómo funciona en la realidad. Aquí está el opening que ha generado discordia por no ser estrenado en el capítulo 2. Hasta ahora las razones conocidas de no ser estrenado son que contenía muchos spoilers, que es algo que siempre ha habido los openings. Más bien sería raro que no tuviera spoilers en esta apertura. También otra de las razones es que en los spoilers se revelaría la identidad de ciertos personajes que son Kamen Riders. Otra también es que querían cambiar el hito de estrenar el opening en el capítulo número 2 por lo de la nueva era Reiwa. Otra de las razones también era que querían alinear el estreno del opening con la primera aparición de Kamen Rider Valkyria en su debut en la serie. Bueno, la incomodidad se hizo notar por parte de los cantantes del opening de Zero One de que por qué no se dio el aparecimiento del opening cuando ellos ayudaron a crearlo, estos dos cantantes. Pero ya que fue estrenado el opening en el capítulo 3, ellos están totalmente contentos de que lo pudieron ver. Aquí vemos el arma de Jin con la que mató en el capítulo 1 a un Humangear. Su crueldad al matar a un Humangear me recuerda a un personaje llamado Jin Ichimaru. Tiene esos mismos comportamientos del anime y manga Bleach. Esto es una interesante referencia a lo que podemos ver en internet cuando tratamos de acceder a una página web. Y esto es error HTTP 404 not found. Significa que la página web a la que intentamos acceder no podía encontrar el servidor que estamos buscando. Es un error del lado del cliente, lo que significa que la página ha sido eliminada o movida y la URL no se modificó en consecuencia, o que se escribió una URL de manera incorrecta. Es interesante saber de que cuando aparece este HTTP 404 aparece un robot desarmado, y justo cuando aparece Haruto en esta parte del opening, solo tal vez una referencia de que Haruto es un Humangear. Aquí tenemos a Isu y hay varias cosas que comentar. Primero, el cabello largo. Eso quiere decir que esto pasa en el futuro, debido a que vimos la creación de Isu en el capítulo 1 y la crearon con el cabello corto. Otra curiosidad es que ella no tiene su clásico color de ojos azules, sino rojos. Eso quiere decir que los ciberterroristas ya la infectaron, pero no hay cinturón. Eso quiere decir que la infección en un futuro no necesitará de el cinturón que siempre le colocan a los Humangears para que se descontrolen totalmente. Bueno, aquí también tenemos de que en su mano hay sangre de un Humangear. En el capítulo 2 pudimos observar que es de ese color que tiene la sangre Mamoru. Y si quieres conocer un poco más de las curiosidades del capítulo 2, ya están en el canal. Aquí vemos la infección de los Humangears y el cambio de color de ojos de azul a rojo. Una vez más son diferentes a los que atacaron a Fuwa. Solo observen que hay ese cambio de color, más no de la forma de los mismos. Aquí ya se anticipan que Aims y Haruto harán un equipo inicialmente, rivalizarán, pero se consolidarán. Tenemos el desarrollo de emociones por parte de los Humangears, algo que va a ocurrir en algún momento de la serie. Que no nos sorprenda que al final de la misma serie todos los Humangears se vuelvan humanos, como también pasó en la serie de anime Cyber Marioneta J, fabulosa serie por cierto, que también tiene una especie de SEA o arca
en el espacio. ¿Por qué el desarrollo de emociones? Vamos a relacionar una entrevista que se realizó a la actriz que hace de Izu, de cómo su personaje va a evolucionar durante toda la serie. Así, de esta manera, el comentario que hago de las emociones en los Human Years no queda sin sustento. Y si quieren ver esta entrevista, van a estar en las news en su nuevo formato. Esperen. Aquí tenemos una referencia a la era Reiwa cuando mencionan es una señal de una era nueva. En esta imagen ya avanzamos que más en la trama y nos damos cuenta que los 5 Raiders tendrán un objetivo de alguna manera alineado. Y siempre las rupturas de espejos me recuerdan a Ryuki, no sé por qué. El nombre del capítulo 3 es El hombre es un maestro del sushi. Los ciberterroristas mencionan que Sea del agua es llamada el arca, es un arca que contiene o que transporta. ¿Será la misma arca que hay en el espacio, la que la llaman Sea? Bueno, aquí tenemos ojito con esto, con los tatuajes que pueden estar en cualquier parte del cuerpo en los Human Years. Se menciona la palabra Sushi Mangokoro, que significa sushi corazón. Aquí se menciona el nombre Ikan Nigiro, que significa esperar y ser perseverante. Por si se preguntaron cómo se hace un sushi de calamar, en la descripción les voy a dejar un video de cómo se prepara, ya que a veces saltan esa preparación. Bueno, recordemos que los Human Years tienen los ojos azules y al parecer no tiene los ojos azules. Se menciona la palabra dash, que significa guión en inglés. Este comentario se conecta con el opening y da a entender de que el desarrollo de las emociones en los Human Years se va a dar. Zero One número 4. En las últimas curiosidades he recalcado los diferentes Human Years que existen, desde los que persiguieron a Fuwa de niño y le generó un síndrome postraumático. Ahora se ha visto que este tipo de Human Year ya lo vimos en el capítulo 1, y este es el padre de Hiden Haruto. En realidad es un Human Year con la memoria de su padre. Aquí vemos la gran similitud de los oídos entre ambos Human Years. Es la forma de pluma como las que tiene Izu. En cambio, las que tiene el padre de Haruto son como auriculares de diadema y tiene una especie de sirenas a los lados que se encienden en rojo cuando se vuelven locos. Con respecto al padre Human Year de Haruto, tomemos en cuenta lo dicho por Jaiba Yuwa en el capítulo 3. Los datos de los Human Years son respaldados, por lo tanto los datos del padre de Haruto estarían vigentes. Aún, la pregunta es ¿por qué no los descargan de nuevo en otro Human Year? Aquí se menciona el nombre de Hana, que proviene del hebreo, quiere decir benéfica, compasiva, llena de gracia. Aquí hay una mención a Onicho, que significa demonio. Aquí hay otra mención de Extremes, que significa extinción. El nombre del capítulo 4 es La guía de autobuses vio esa verdad. Aquí mencionan el nombre de Go Sakurai, que significa acerca de, mientras que Satoshi Sakurai significa pozo de cerezos reservados. Mencionan el nombre de Fukusoe, significa dar a luz nueva ropa. Bueno, como vieron, Haruto está luchando en la base secreta de los ciberterroristas, la llamada Dai Breakdown, que vimos en el capítulo 1, así que no es tan secreta la base, por así decirlo. Ya sabemos quién es el Rider que se encuentra en esta imagen, gracias a Televi-kun y Televi Magazine. Si quieren saber qué es Televi-kun y Televi Magazine, hay un video en el canal para despejar sus dudas. También se lo ha visto en el opening y en juguetes están siendo filtrados que este Kamen Rider, nada más que Kamen Rider Horobi, que ya se podía transformar en Kamen Rider 12 años antes, el día que sucedió la explosión en la ciudad del amanecer. Luego aquí tenemos de que ya hay una filtración de que Kamen Rider Jin se va a robar el Flying Falcon de Haruto y se apropiará de este case para transformarse en Kamen Rider Jin. Número 5 de Kamen Rider Zero One, el apasionado camino del manga. Aquí vemos la personalización de los Human Years. Eso me recuerda a un anime llamado Animate, específicamente en la primera parte, en la Second Resistance parte 1. Ahí los robots fueron creados por los seres humanos a su imagen y semejanza para realizar sus trabajos pesados y cualquier otra actividad que deban desempeñar. Esto es muy similar a lo que podemos ver en la pantalla de este computador, aunque en Animatrix la sociedad humana se sumergió en un ambiente de vanidad, corrupción y decadencia. Con respecto al tema de los Human Years, todos los trabajos están incluidos, y al ver esta imagen que se encuentra aquí me recuerda a que todos los trabajos se pueden realizar. También había el trabajo de cortesana. Ishizumi Choichiro significa poco reside en el oeste. Aquí menciona
mencionando el género shonen, para los que conocen y para los que no conocen, es una categoría de manga y anime dirigido básicamente a un público masculino adolescente, aunque el grupo de edad varía según los lectores y varía depende de la revista, aunque principalmente está enfocado lectores entre 12 y 18 años. El manga de Ishizumi, según Haruto, vendió 100 millones de copias. Si hablamos de una venta de 100 millones de copias de manga dentro de la demografía shonen, en la realidad hablamos de un manga conocido como Astro Boy, que su creador es Osamu Tezuka. Su editorial fue Kobunsha, tuvo un total de 23 volúmenes y esto fue dentro de las fechas de 1952 a 1968. Estos 100 millones de copias sería lo que más se ajusta a la descripción de ventas. Si hablamos de un manga que supera esa cantidad, hablaríamos el manga que siempre supera sus récords una y otra vez. Esto dentro de la demografía shonen, y este es One Piece. Su creador es Eiichiro Oda, forma parte de la editorial de Shueisha. Apareció el manga desde 1997 hasta la actualidad. Este manga vendió 450 millones de copias. Este récord de ventas se sigue superando cada año. Bueno, aquí vemos en la portada del manga que dice Megaton Comics. Ese es el nombre que se coloca del sello de la editorial. Por ejemplo, en este manga de Boku no Hero Academia es la Jump Comic, porque viene de la editorial Weekly Shonen Jump, mientras que Megaton Comic fue un cómic independiente publicado entre 1981 y 1987. A este le otorgaron el título de el abuelo de los cómics de imagen. Al parecer los Human Gears se rompen las manos porque casualmente este ayudante tiene vendas en las manos y es un poco extraño porque son robots. Aquí mencionan Perfuman Tsurugi, que significa la espada perfumada. Haruto habla de los cambios en el arte de un mangaka, eso es normal. Un ejemplo de esto es el manga de Shingeki no Kyojin. Si ustedes ven los primeros números de Shingeki no Kyojin, tiene un estilo de arte. Al inicio de trabajar en estos mangas no suelen tener ayudantes, pero a posterior ya tienen más ayudantes. Esto lo pueden conocer a profundidad de cómo funciona un mangaka viendo el anime y manga de Bakuman. Aquí mencionan la palabra vicaria, que es una planta herbácea tropical que mide hasta 1 metro de alto, de tallo muy ramificado. Sus hojas son opuestas de color verde y flores axilares grandes de color variable. Se cultiva como una planta ornamental y por eso sus propiedades medicinales. Al parecer Fuga se va a provocar un aneurisma por tratar de abrir el acceso al dispositivo Vulcan. Ya deberían darle el acceso completo para que deje de estar haciendo tanta fuerza. Por estas malas decisiones que está tomando Haruto en la empresa, pueden estar bajando las acciones. Recuerden de que él no solamente es presidente, sino también CEO, y esto es algo que les mencioné en el trailer. No solamente está encargado de todas las operaciones de la empresa, sino también debe rendir tributo a los accionistas. Por ese tipo de decisiones de no enviar en 24 horas los Human Gears, puede hacer de que la gente deje de invertir dinero en la bolsa por sus malas decisiones, generando duda en los accionistas. Aquí mencionan la palabra Tazawa, que significa un adulto. Viene del Hausa, que es un dialecto que se usa en África Occidental. Kamen Rider Zero One número 6. Quiero oír tu voz. Bueno, aquí vemos un pequeño recuerdo del capítulo pasado con uno de los personajes de este manga que pertenece a la editorial Megaton Comics, creados por el mangaka Koichiro Ishizumi. Y bueno, como saben, todo manga popular y que vende bien se vuelve un anime, live action, un dorama, en videojuegos, pachinkos. Hablamos del manga Perfume Tsurugi, y que justamente va a tener merchandising de este mismo manga, llaveros, coleccionables, toda esta información acerca de este manga que se encuentra dentro de la serie de Kamen Rider Zero One. Lo van a poder ver en el nuevo formato de las news. Esperen. Bueno, aquí tenemos una referencia al Rey Demonio, y el único que conocemos como Rey Demonio es Oma-G-O. Aquí se menciona el nombre de Seine Kanazawa, significa un cerco dorado. Se menciona también el nombre de Seiji Tasanawa, que significa el toque político. Y Fuwa dice, artículo 6 de la Ley Especial de Inteligencia Artificial dice lo siguiente: es ilegal usar características físicas parecidas a una persona real en una inteligencia artificial sin su permiso. Esto es lo que me recuerda a la creación de Atom, que se trató de la creación de un robot basado en el hijo del Dr. Tenma, que murió en un ente, y lo dotó de las mismas características que su hijo, Astro.
Astro Boy, creado por el mangaka Osamu Tezuka. Aquí se menciona Magyar, que viene del romano, que significa con equipo. Aquí hay una mención a la palabra Gaeru, que significa rana. Kamen Rider Zero One número 7. Soy un entrenador Human Gear apasionado. Se menciona que al resetear un Human Gear revierte todos los cambios en su estado hasta el momento en que se firmó su contrato, pero que solo quien firmó el contrato puede hacer ese reseteo. Es casi el mismo principio que cuando tu celular ocurre algún error o un virus y lo reseteas, a diferencia de que cualquiera puede hacer ese reseteo independiente en cualquier momento. Aquí se menciona el nombre de Sato, que significa pueblo. Aquí se empieza a hablar de un asesino robot, un asesino Magyar, pero si hablamos de robots asesinos podemos mencionar a los modelos que son T600, T800, T850, T1000 y el TX. Todos forman parte de la saga de películas de Terminator. Aquí hacen una mención de bandeja en el baloncesto. Es un término que define un lanzamiento de canasta ejecutado tras dar un paso o tres después del bote, en el cual el balón se impulsa con la palma de la mano de abajo hacia arriba, dejando el balón lo más cerca del aro posible, o apoyándose contra el tablero. Abajo en la descripción les dejaré un link de cómo se hace una bandeja. Aquí se hace la mención de Reika, que significa bajo cero y alude a los grados negativos de la escala Celsius, donde el cero significa el punto de congelación del agua. El entrenador Magyar se llama Kobe, que es una variante eslava de Jacob, o del nombre hebreo Jacob, que significa el que reemplaza o el que suplanta. Viene del itute, que es una planta herbácea fibrosa de la familia de las malváceas, cultivada en regiones tropicales por sus fibras. Tenemos a Sukuho, que es una ciudad ubicada en el distrito de Gajo, en la prefectura de Fukuoka. Respecto a las frases de baloncesto que menciona el Human Gear, son creadas exclusivamente para la serie. Y pues si hablamos de frases de basquetbolistas, tenemos una: tienes que aceptar el fracaso para poder mejorar. Esta frase la da LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers de la NBA. Esto hablamos en el 2019. Menciona a Isao, que es un instrumento de percusión musical originario de Asia Oriental y Suboriental. Menciona el sentido de conciencia. Este se lo define como el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos, siendo la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Aquí se menciona a mamut, que es un mamífero ya extinto. Su nombre viene del ruso mamut, que viene de la expresión cuerno de la tierra. También se menciona a dodo, que viene del francés, que significa sueño. Era una ave no voladora situada en las islas del océano Índico. Rider Zero One número 8. La destrucción comienza ahora. Aquí hay una mención a Mashiro, que significa ampliamente. Hay una mención a un ángel blanco, un Magyar, que aparece entre plumas. Bueno, en el mundo religioso se cree que ángel blanco es el arcángel Gabriel, sentado en la tumba vacía de Cristo, anunciando su resurrección. En el plano de interpretación de sueños, lo señalan como un buen presagio, en el que indica felicidad, alegría, protección y ayuda constante en todos los asuntos de la vida. Aquí se habla del sistema de reconocimiento facial, que es una aplicación dirigida por ordenador que identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. Esto es posible mediante un análisis de las características faciales del sujeto extraídas de la imagen o de una fotografía, que es clave en la fuente del video, y la compara con una base de datos. En el plano de la psicología se puede detectar rasgos de personalidad en el rostro de las personas, pero no detecta enfermedades. Ahí es más necesario una previa historia vital. Bueno, en este capítulo hay una mención de la estatura de Haruto Hiden, que es 1,76. Si se preguntan por el actor Fumiya Takahashi, sí, también tiene 1,76 de estatura. Aquí también hay la mención de una presión arterial de 115/74. Según la Organización Mundial de la Salud, es una presión arterial totalmente óptima.
Aquí realizan comentarios Haruto sobre el acceso a registros y difusión de los mismos. En ese momento Izu le dice que esto es una red local y que esté totalmente tranquilo, lo que me hace acuerdo a la filtración masiva de datos que hubo en Ecuador, que no solamente fue información médica, sino financiera, seguridad social. Abajo un link en la descripción, filtración masiva que hubo. Aquí hay la mención de Omigoto, que significa bien hecho. Aquí hay una mención de Horobi, de un dato de la población mundial, y según sus datos es 7.7 millones de personas. Actualmente, la población mundial, en tiempo real, según los datos de la página census.gov, en el 2019, la población mundial está en 7.545 millones de personas. Este tipo de arma ya la hemos visto antes, de arco y flecha, por ejemplo en Kamen Rider Gang, Kamen Rider Marika. Aquí se revela que los ciberterroristas son Human Gears, pero que no tienen, por así decirlo, sus oídos robóticos. La duda sigue estando si son de la primera generación, la que atacó a Fuwa, o de la segunda generación, de la cual es Izu. Aquí vemos estos kanjis que aparecen donde se da un ataque. Esto no es algo nuevo, sobre todo porque ya se había utilizado en Oni, en Kamen Rider Ibiki, en la que se daba de la misma manera. Kamen Rider Zero One número 9. Déjenme su vida. Bueno, aquí vemos un ataque de las bestias que sirven para transformarse a los ciberterroristas, y que una bestia de transformación o de arma que sea parte de la indumentaria de un Rider ataque a otro Rider no es una novedad, ya que esto lo hemos visto en Kamen Rider Ryu. Bueno, aquí se menciona el nombre de Uchi Kurano. Uchi es una raza afgana de perro de pastoreo que toma su nombre de Kuchi, que es un pueblo de Afganistán, y Kurano es una cervecería, por lo tanto sería un perro cervecero. Si se observa a los ciberterroristas detenidamente, hay una ausencia de orejas cibernéticas, como lo mencioné en el capítulo pasado, pero si nos ponemos a observar con más detenimiento, el área en la que deberían estar sus oídos fue arrancada. El área donde debería estar la oreja fue extraída de una manera más prudente. Aquí se puede observar otra generación de Human Gear, pero este tiene sus oídos en forma de las plumas del casco de Mercurio, que dentro de la mitología griega es el dios de la velocidad, o para acercarnos un poco más a los cómics, es similar al casco de Jay Garrick, que es el Flash de 1940. Es mucho más alto y grueso que un Human Gear de los que ya nos han mostrado en la serie. Y parece que el presidente Haruto tiene una memoria muy corta, porque ya vio un mamut, ya vio un Human Gear que tenía un Kate con un mamut. Es más, ya luchó contra ese Human Gear. Bueno, y si deseas saber de dónde salió este Kei, puedes ver en el capítulo 7 de Kamen Rider Zero One en sus curiosidades. El leve cambio que hay dentro del Kei del Human Gear que se transformó en mamut, que lo utiliza Haruto, es el logo Kamen Rider Zero One número 10. Soy el actor Owada Shinja. Aquí mencionan el nombre de Matsuda, que significa Dios de la sabiduría, inteligencia y armonía. También mencionan el nombre de Enji, significa actuar. Y si unimos Enji con Matsuda, es el dios de la actuación. Se menciona el nombre de Owada, que quiere decir campo de arroz, y Shinja, que quiere decir medianoche, es un arroz de medianoche. Y en este momento se preguntan quién es Owada Shinja. Bueno, este actor hace de él mismo en este capítulo. Bueno, en estos capítulos, porque estará entre el capítulo 10 y el capítulo 11 de Zero One. ¿Quién es él? Pues nació el 7 de noviembre de 1947. Es actor, seiyuu y cantante. Abajo en la descripción les voy a dejar un link de una de sus canciones. Se graduó en la Universidad de Waseda, su sangre es de tipo A. Él cantó el tema musical de un drama llamado Puerta Amarilla. No solo eso, le dio voz a Mufasa del Rey León en su versión japonesa. También le dio la voz al Dr. Tecma en Astro Boy, o también conocido como Atom, en la versión de Fuji TV. Y mencionan el nombre de empresas Saya, que en portugués significa salir. Hay una mención a Nezumi, que quiere decir rat.
Este capítulo 10 tuvo una audiencia del 3%, un aumento de 4 décimas con respecto al capítulo 9, que solamente obtuvo 2.6%, que se titulaba Me ocuparé de esta vida y trataba de la operación de fuga. Kamen Rider Zero One número 11. No detengan la cámara, deténganlo a él. Bueno, aquí podemos ver una ficha de el actor Owada Shinya. Encontramos a que pertenece a la agencia Pro Entertainment Compañía Limitada. Bueno, en la realidad este actor pertenece a la agencia 40 Pro y hay una serie de datos de este actor que podemos encontrar en esta ficha, pero muchos de ellos son incorrectos. Es un poco extraño ya que el actor hace el papel de él mismo. Veamos algunos ejemplos de estos errores que hay en la ficha. Que la altura en la vida real de este actor es de 1,75, mientras que en la serie es de 1,76. Otro error es que la fecha de nacimiento es el 8 de marzo de 1948. Eso quiere decir que tiene 71 años, pero la fecha real de su nacimiento es el 25 de octubre de 1947. Quiere decir que tiene 72 años. En la ficha mencionan que nació en Tokio, Japón, y esto es falso porque él nació en Suruga, Fukui, Japón. Menciona aquí también la ficha que el actor pesa 168 kilogramos, cuando en realidad el peso del actor es 71 kilogramos. Aquí al actor le ponen como un gimnasta y en realidad el actor, dentro de sus destrezas está el ser un narrador y actor de voz en series, al igual que propiamente un actor de oficio. Aquí se habla de algunas películas en las cuales el actor participó y, aunque no lo crean, todas esas películas son reales. Películas como El Cambio, El Centro de la Ciudad, El Adiós, fueron transmitidas por la cadena Fuji TV. Aquí hacen una mención de arsino, que significa el arsénico, que es un elemento químico de la tabla periódica que pertenece al grupo de los metaloides, también llamados semimetales de color gris metálico, que forma compuestos venenosos que se usan principalmente en la fabricación de vidrio. Hay una mención de que Saya y Hiden colaboraron en un proyecto juntos y que es posible, bien, de que ese único proyecto que trataron de apuntar no salió como lo esperaban, ya que dio como consecuencia el Die Breakdown y dejaron de esa manera de colaborar ambas empresas. Aquí se hace la mención del nombre de Amatsugai, que significa el imperio que ríe. Este capítulo 11 tuvo una audiencia del 2.9% de audiencia, un descenso de una décimas con respecto al capítulo 10, que tuvo 3% de audiencia y que se tituló Soy el actor Shinya Owada. Y bueno, Kamen Rider Zero One número 12, el detective estrella ha llegado. Bueno, aquí parece que Haruto tiene graves problemas de memoria, ya que no recuerda que sí tenía gente dentro del laboratorio secreto, que ya no es tan secreto. Si regresamos unos capítulos, al capítulo 9 exactamente, recordemos que Yaiba Yua ya había entrado a este laboratorio y ella le pidió que reactivara a los Human Gears médicos porque la salud de Fuwa se encontraba en peligro. El Human Gear de una versión antigua es una clara referencia a Sherlock Holmes, que es un personaje creado en 1885 por el escritor escocés Arthur Conan Doyle. Es un detective inglés de finales del siglo XIX que destaca por su inteligencia, su habilidad y el uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Y al ser una versión antigua, le recordó a Haruto como la versión Human Gear de su padre, un tema que ya habíamos tocado en el canal en las curiosidades de Zero One número 4. Bueno, aquí se hace una mención del señor Makizoe, que significa bobina, que es parte de un componente del circuito eléctrico que incluye un alambre aislado, el cual se enrolla en una forma de hélice. Esto le permite almacenar energía en un campo magnético a través de un fenómeno conocido como autoinducción.
Aquí en la camiseta de Haruto, en la versión de niño, dice en inglés, dando gracias por todo lo que tenemos. Un interesante mensaje que está presente en este flashback. Y Yaiba menciona la frase, tratar de resistirse es inútil. Una clara referencia a vicios del universo de Star Trek. Son una civilización de humanoides de diversas especies alienígenas que combinan lo sintético o mecánico con lo orgánico, lo que le da mejores capacidades mentales y físicas. De las grandes asimilaciones que tuvo los Borg fue Jean-Luc Picard. Frases célebres de ellos era tratar de resistirse es fútil. Bueno, aquí son una mención a Detective Estrella, que es un juego de Windows del 2019, un RPG de aventura. Abajo les dejo en la descripción un link con más información del mismo. Y si se preguntaron si un saltamontes o chapulín puede estar en el lomo de otro, les diré que sí. Al momento de la reproducción, como sabemos, es un macho, pues la estructura corporal del saltamontes es mucho más grande que el de la hembra, que tiene una estructura corporal pequeña. La hembra coloca sus huevos generalmente en una sustancia espumosa que lo protege durante la incubación. Típicamente el número de huevos que pone una hembra ronda entre 1000 y 10.000 crías que nacerán. Con respecto a las audiencias de este capítulo, tenemos que tiene un 3.0% de audiencia, un ligero aumento de una décima con referencia al capítulo pasado, que obtuvo 2.9%, que ocurrió el disparo en pleno set de la película. Bienvenidos a Kamen Rider Zero One número 13. Mi trabajo es ser la secretaria del director. Aquí tenemos un cliché de los tantos de Kamen Rider. No por ser un Rider de una nueva era se va a salvar, de que cada vez que llega un nuevo power up no va a funcionar inmediatamente. Ya ha pasado en Kamen Rider Bilto, W, Dios. Aquí se me hace un poco extraño que Haruto salve a Isu cuando sabe perfectamente, aunque ya sabemos que tiene problemas de memoria, Haruto, que puede reemplazar a Isu por otro Umanjir con los mismos recuerdos. Está totalmente respaldado el software. Esto mencionó Yaiba Yu en el capítulo 3, que hablaba del chef Sushi, y durante toda la serie han estado reemplazando los Umanjir que han sido destruidos, así que no veo por qué tenía que salvarla. Menciona un poder de 1,8. Estamos hablando de rangos de poder dentro de este capítulo. Esto pasa de manera similar en Kamen Rider Bilto y los niveles de hazard que tenían los personajes. Aquí se hace referencia a Matsurida Seto, que significa es un festival. Festival en donde se encontró este Umanjir, que están dándole búsqueda. Esto lo pudimos ver en el capítulo 12 de la serie. Fuga le dice a Haruto: transfórmate, el sistema te ayudará a curar tus heridas. Es algo interesante y una forma sencilla de salir de los daños de batalla que han tenido los Riders. Y también explicaría por qué Yaiba Yua en el capítulo 9, que tenía un brazo en mal estado, aún así pudo dar pelea. Entonces conecta esto con el capítulo 9, en el cual Fuwa estaba totalmente fuera de combate. Aquí Horobi planea una alianza con Haruto y Ainz. Esto hace referencia a un proverbio árabe con sesgos chinos que menciona: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, aquí el director Koronesuke hace una mención a que Isu llegará a la singularidad, así como su Umanjir detective. Esto es algo que ya comentamos en el capítulo 3 de Kamen Rider Zero One, que está en el canal, cuando analizamos el intro de la serie. Y bueno, ya tenemos esta referencia de las lágrimas de Isu, que claramente ella va a tener la singularidad y que llegará en un futuro. Las audiencias de esta semana en el capítulo 13 es de un 3.4%, un notable aumento de 4 décimas con respecto al capítulo 12, en el cual debutó este Umanjir detective, en el cual solamente obtuvo un 3.0% de audiencia. Somos los hermanos espaciales. Aquí se hace mención al término Raiden o Raiden. Puede referirse a el dios Raijin, dios de los truenos y rayos según la mitología japonesa.
El otro hermano se llama Subaru, es un nombre japonés y significa Pléyades. Las Pléyades son las 7 hermanas, ya que son coloquialmente conocidas como una constelación de estrellas en el cielo nocturno. Se me hace extraño que sea Raijin no tenga un hermano con nombre Fujin, que es el dios Shinto del viento, y uno de los dioses más antiguos de la creación. En la mitología japonesa, Fujin y Raijin solían ser amigos y hermanos en Amaterasu. Es más, no puedes dejar de hablar de un hermano sin hablar del otro hermano. Hablemos un poco del trastorno de estrés postraumático. TEPT es una enfermedad que puede sufrir luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, huracanes, abusos físicos o un accidente grave. El trastorno de estrés postraumático hace que se siente estresado y con temor luego de haber pasado el peligro. Cada vez que Fua mira a un humanjer, le regresan esos recuerdos de aquel momento impactante que sufrió. Ahora asocia directamente a los auriculares de diadema de un humanjer para experimentar ese momento impactante que sufrió Fua. Se menciona Ikazuchi, que significa trueno en japonés. Fue uno de los 4 destructores de la clase Akatsuki. Sirvió en la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos ver que volvemos al sangrado de un personaje secundario, en este caso el de Fua, por el uso del nuevo power-up, como pasó con Kamen Rider Geats, al transformarse en Geats Revive. Con respecto a las audiencias, el capítulo 13 tuvo una audiencia del 3,4% y este capítulo 14 tuvo una audiencia del 3,6%, una audiencia no vista desde los capítulos 2 y 6 de la serie. Este capítulo 14 marca una subida de un 0,2% de diferencia con respecto al capítulo 13. Eso es todo por este capítulo. Nos vemos en Kamen Rider Zero One número 15. Shin. Titulado A cada uno su fin. Aquí podemos ver cómo se colocan piedras en forma de tumbas. En tiempos antiguos, los judíos enterraban a sus muertos debajo de marcadores hechos de piedras juntas. Poner una piedra en una tumba contribuía simbólicamente a la tumba. Para algunas personas, poner una piedra sobre una tumba es igual al gesto de llevar flores. Poner una piedra es un tributo al muerto y deja la marca de la visita de alguien. Que un Kamen Rider cargue en brazos a alguien es algo que ya se ha visto antes, como es el caso del mago blanco Akoyomi en la serie de Kamen Rider Wizard. Aquí se hace mención a la palabra mitología. Es un conjunto de mitos relativamente cohesionados o paralelamente adheridos. Relatos que forman parte de una determinada religión o cultura. Una curiosa sincronización entre Sea y el arca se da. Es algo que ya mencioné en el capítulo 1 de la serie. A ambas las traté como entes similares, que se hallan en diferentes sitios que son el espacio y el agua. A este punto de convergencia entre ambos entes no solo da origen a una nueva transformación, sino también a un punto de unión entre humanjers y humanos. Con respecto a las audiencias, el capítulo 14 tuvo una audiencia del 3,6% y este capítulo 15 tuvo una audiencia del 3,1%. Una audiencia así no fue vista desde el capítulo 7 de la serie. Este capítulo 15 marca un bajón de un 0,5% décimas de diferencia con respecto al capítulo 14 titulado El amanecer de Saya. Yaiba menciona lo siguiente: Sea predijo que esto pasaría. Difiero con ese comentario porque mirando los capítulos 14 al 15 nos damos cuenta que Sea y el arca han trabajado conjuntamente desde la creación del nuevo gancho, el sacrificio de Horobi, la singularidad de Jin. Esto no es una predicción, este es un cálculo de acontecimientos. Aquí hay un juego de estrategias liderado por las dos inteligencias artificiales, que puedo asegurar son el enemigo final de la serie. Se hace mención de la psicología criminal, que trata del estudio del comportamiento y los procesos mentales del individuo que ha cometido un delito. Por tanto, se encarga del estudio de la ideación y perpetración de actos criminales. Aquí el presidente de Saya dice que estudió esa materia para conocer la propensión de la gente a guerras innecesarias, pues no es necesario el estudiar ese tema para conocer que la humanidad gusta de la conflictividad. Solo basta con mirar el Congreso o Senado de cualquier país. Una guerra, propiciada por diferencias entre humanos y humangears, se daba en poco tiempo sin intervenir, solo con saber que una máquina reemplaza a un médico o a la policía y lo hace mejor que un humano. La guerra la
tendrían todos los días porque los robots precarizarían el trabajo. Algo similar sucede en la migración masiva que llega a algunos países. Aquí se menciona una frase clásica de Star Wars debido a que al estrenarse este capítulo, paralelamente se estrenaba en cartelera japonesa la película Star Wars, El ascenso de los Skywalkers. La pregunta es ¿cómo Saya comprará Hiden? La respuesta es la siguiente: la manera más fácil es que ya hace varios capítulos las acciones en Hiden cayeron en la bolsa de valores por la desconfianza, entonces Saya en ese momento podía hacerse con toda la empresa de Haruto por sus acciones a la baja, pero no. El presidente de Saya va a hacer una oferta de compra directa para hacerse con la empresa. Se ve que no sabe hacer negocios y no aprovechó el momento de inseguridad de los inversores para adquirir toda la empresa. Con respecto a las audiencias, el capítulo 15 tuvo una audiencia del 3,1% y este capítulo 16 tuvo una audiencia del 2,9%. Una audiencia así no ha sido vista desde el capítulo 11 de la serie. Este capítulo 16 marca un bajón de un 0,2% décimas de diferencia con respecto al capítulo 15, eso he titulado Porque soy un presidente y un Kamen Rider. Si preguntan si es el mismo título del capítulo 1 de la serie, la respuesta es sí y no. Les explico, el título del capítulo 1 es Soy presidente y un Kamen Rider, mientras que el capítulo 17 es Porque soy presidente y un Kamen Rider. Esto se da para dar un paralelismo entre el presidente de Saya y el presidente de Hiden. Ahora Saya saca su propia versión de Google Glass, que fue un producto que fracasó al salir al mercado. Abajo en la descripción les dejaré un video sobre este tema. Se menciona el nombre Ichirin Sakuyo, que significa la rueda que florece. Se menciona el término Tachibana, que significa naranja salvaje. Si se preguntan por Kalanchoe, es una planta perenne, cuyo origen geográfico aún es desconocido. Sin embargo, crece de forma silvestre únicamente en China, Madagascar y ciertas zonas de África. Fue presentada en América por su fácil cultivo y resistencia, fomentando sus plantaciones también por sus propiedades medicinales. Se presenta esta dualidad que busca comparar de quién es mejor, si el humano con ayudas tecnológicas o la máquina tecnológica. Se menciona el nombre Rentaro, que significa resma, que es una unidad de medida tradicional para contar hojas de papel. Aquí tenemos una transformación de magia sin cinturón. Esto es algo que ya mencionamos y analizamos en el capítulo 3 de la serie, que está en el canal. Sauso Driver usa dos llaves, la una con un escarabajo rinoceronte y la otra con un rinoceronte para lograr una transformación. Con respecto a las audiencias, el capítulo 16 tuvo una audiencia del 2,9% y este capítulo 17 tuvo una audiencia del 3,0%. Una audiencia así no ha sido vista desde el capítulo 12, 10 y 3 de la serie. Este capítulo 17 marca una subida de un 0,1% décimas de diferencia con respecto al capítulo 16. Dado estas son las flores que yo escogí, es la primera vez en toda la serie que podemos ver cómo reparan y verifican que no exista presencia de magia en los Humanger de esta generación, que han sido destruidos por los diversos conflictos con el Arca, algo que no ocurre con los Humangers de generaciones anteriores como pasó con Raiden. Seguimos esperando que lo reconstruyan. En la serie nos tenían acostumbrados a que aparecieran ya armados y funcionales luego de ser destruidos, finalizando la historia, pero eso no ha ocurrido con la generación de Raiden. Volvemos a un clásico en los Kamen Rider, en el que el monstruo semanal tenga una base de humano para que surja. En algún momento va a ocurrir en estos capítulos que vamos a tener dos magias que emerjan juntas, la versión Humangear y la versión humana. Porque creen que en Japón es más viable que los Humangers existan y funcionen en la sociedad, sin generar un caos económico, político y social. La respuesta es, la población japonesa es bastante adulta y cada vez disminuye más la población joven, dejando ese espacio vacío para la integración de los Humangers, pero en la realidad el primer ministro Shinzo Abe da solución a esta problemática facilitando que migrantes entren al país. Les dejaré un video del tema en la descripción. Porque el presidente de Saya tiene 24 años pero Isu dijo que tiene 45 años, la respuesta a esto ya entrando en territorio de teoría es, rejuvenecimiento digital pero llevado a la realidad, como pasó con Tony Stark o Han Pink en las películas de Marvel. Abajo les dejo un video en la descripción sobre el tema. Con respecto a las audiencias, el capítulo 17 tuvo una audiencia del 3,0% y este capítulo 18 tuvo una audiencia del 2,8%.
1%, este capítulo 18 marca un bajón de un 0,2% décimas de diferencia con respecto al capítulo 17, eso es titulado Esta es al 1000% la mejor casa, se menciona el nombre de Oshiro Hinojo que significa el castillo del ojo plateado. Esta escena era algo que ya mencionamos en el canal en las curiosidades del capítulo número 18 de la serie, que ocurriría la magia que es transformación del Umager y venganza que es la transformación del humano, emergidas de forma paralela. Con respecto a las audiencias, 3,9% y este capítulo 20 tuvo una audiencia del 2,5%, una audiencia así no ha sido vista en toda la serie. Este capítulo 20 marca un bajón de un 1,4% décimas de diferencia con respecto al capítulo 19. Dado objeción en la corte, se menciona el nombre Sakaki Yuto que significa árbol con flores de agua caliente, nativo de áreas calientes de Japón, Corea y China. El Sakaki también es conocido como Cleyera japonica. Se menciona el nombre del abogado Ichimori Naoto que significa un lugar del bosque honesto. Se da a conocer como el nombre de quien será la defensa, y es Bengoshi Bingo que significa el abogado ganador. Este edificio se llama firma legal. La cita significa la firma legal del mañana. Se hace referencia al llamado detector de mentiras, máquina de la verdad o polígrafo. Es un tipo particular de instrumento de medición utilizado para el registro de respuestas fisiológicas. Generalmente registra las variaciones de la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, estímulos nerviosos y la respuesta galvánica o conductancia de la piel, generadas ante determinadas preguntas que se realizan al sujeto sometido a la prueba. Se menciona el nombre Ebichiar que significa 1000 primaveras de camarón. La historia de la estafa tiene vacíos muy extraños. Por ejemplo, si alguien te envía un mensaje pidiéndote dinero por más futuro esposo que sea, llamas a preguntar al menos cómo lo va a usar, habrá otro lugar más barato, conversemos sobre el tema, no depositas ciegamente 3 millones de yenes de la nada a una cuenta, sin preguntar para qué será, sin dar detalles del tema. Se hace mención al detective Narusawa Masuhi que significa armonía del dulce músculo, y esta nueva magia tiene un ligero parecido al Grid Khazar, y uno de los antagonistas de la serie Kamen Rider Oz. Se plantea la duda de dónde salió el cinturón de magia. Entrando en territorio de teoría, diría que el presidente de Saya sabe replicar la tecnología de los ciberterroristas y arca, ya que hasta donde se sabe él ayudó a crearla. Una última teoría más, sacando una deducción rápida al estilo detective Conan, resuelvo la pregunta ¿quién es la magia de Tigre? La respuesta es Ebichiar. Como lo sé, todo apunta que ella forma parte de la red de estafadores. Las razones se verán en el próximo capítulo, pero todo apunta a ella. Con respecto a las audiencias, el capítulo 20 tuvo una audiencia del 2,5% y este capítulo 21 tuvo una audiencia del 3,3%. Una audiencia así no ha sido vista en toda la serie. Este capítulo 21 marca una subida de un 0,8% décimas de diferencia con respecto al capítulo 20, titulado Pero él no lo hizo. Miren nada más dónde son las reuniones de Saya, en la ciudad del amanecer. ¿No se han preguntado por qué le debe tanta fidelidad Yaiba a Sanya? Se da a entender que el arca no funciona por sí sola, sino que Saya la manejó siempre. El problema es cuando Zero One toma esta forma pero requiere del arca y sea para obtenerla. Si fallé en mi predicción del culpable, este es un cliché de los Kamen Riders al que llamo el modo locura. Esta imagen me recuerda que hay una plaga de langostas en África. Dejaré un link abajo en la descripción sobre el tema. Esta imagen me recuerda a Gaara, un personaje del anime y manga Naruto y su defensa absoluta de arena, aunque también puede ser una referencia al tercer Kazekage de la arena que controlaba el metal. En el arco de Sasori, cuando era una marioneta, la cara del presidente de Saya sangró, dando de baja mi teoría de rejuvenecer digitalmente ya que su piel es real. Con respecto a las audiencias, el capítulo 21 tuvo una audiencia del 3,3% y este capítulo 22 tuvo una audiencia del 3,9%. Una audiencia así no ha sido vista desde el capítulo 19. Este capítulo 20 marca una subida de 0,6% décimas de diferencia con respecto al capítulo 21. 3, titulado Estoy enamorado de tu inteligencia. Para que no digan que me perdí de las alusiones de Kamen Rider Zero One en su versión metal, aquí les van algunas y estas son: Iron Man, Silver Surfer, Rayo de Plata de los Halcones Galácticos y Pato Aparato de Pato Aventuras.
Se hace mención a Musubi Match, que significa encuentro matrimonial, y a Machida Seiko, encuentro con una niña sincera. Resaltan la palabra match, haciendo referencia a la red social, que es un servicio de citas en línea. Paralelamente se relaciona a la película francesa, Amor en línea, en la que gira alrededor de esta web de citas. Link del tráiler abajo en la descripción. El hecho de que podamos escoger a nuestra pareja por medio de un dispositivo electrónico o una aplicación no es tan alejado de la realidad, como es la app llamada Tinder, en la que también se hace match. Este capítulo coincidentalmente es una referencia a San Valentín, ya que fue unos días antes, la fecha 14 de febrero, dejaré un link abajo en la descripción para la versión escritorio de Tinder y el tráiler de la película que les mencioné. Y no es tan alejado el crear la pareja perfecta en la ficción, ya que se toma en cuenta el capítulo 1 de la temporada 2 de la serie Black Mirror llamado Vuelvo enseguida, link del tráiler abajo en la descripción. Se hace alusión a network desde el punto de vista de la informática. Una network hace referencia a la infraestructura necesaria para establecer vínculos virtuales y la posibilidad de intercambiar información de diversa forma. También puede aludir a los vínculos establecidos entre distintos individuos con la finalidad de obtener algún beneficio utilizando como medio al trabajo. Aquí tenemos una magia, con cierto parecido a Mesul, un grid femenino que aparece en la serie Kamen Rider Oz. Se hace mención a Nikaido Teruo, que significa el microorganismo del segundo piso, y hace referencia a un cliché clásico de los animes de romance o shoujo y su conocido amigos de la infancia, como es el ejemplo del anime y manga Nisekoi. Una relación entre una inteligencia artificial y un humano, ya se ha visto en la película El Hombre Bicentenario, link del tráiler abajo en la descripción. No olviden la app del canal, ya que van a pasar por ahí. Aquí el Humanger hace un gesto con las manos, es similar a cuando no logra el match con una X, como sucede en la aplicación Tinder, derecha aceptando e izquierda negando. Se menciona frog, que significa rana. Con respecto a las audiencias, el capítulo 22 tuvo una audiencia del 3,9% y este capítulo 23 tuvo una audiencia del 2,5%. Una audiencia así no ha sido vista desde el capítulo 20 de la serie. Este capítulo 23 marca un bajón de un 1,4% décimas de diferencia con respecto al capítulo 22, titulado Es nuestro turno. Aquí tenemos un paralelismo entre Kamen Rider Oz en su forma puto tirano y Kamen Rider Zero One en su forma metal. Ambas tienen un modo descontrolado, por así decirlo, al igual que el uso del hacha para atacar. Es interesante ver que el tatuaje es funcional y no solo era un distintivo de los Humangers como una marca al ser creados. Es la segunda vez que aparece la magia que se apodera del Humanger actor llamado Matsuda, y si desean conocer las curiosidades del arco en que aparece este personaje, están en el canal en las curiosidades de los capítulos 10 y 11, en los que curiosamente, en ambos no aparece el brillo clásico del arca al apoderarse de este Humanger. Si se preguntan si se transforma en la misma forma de Arsino, la respuesta es que sí, es el mismo del capítulo 11 de la serie. Los Arsinoitherium es un género extinto de mamíferos paenungulados que pertenecen al orden extinto Embritópoda. Está relacionado con elefantes, sirenios, iraxes y los desmostilianos extintos. Los arsinoíteros eran herbívoros superficialmente similares a los rinocerontes, que vivieron durante el Eoceno tardío y el Oligoceno temprano del norte de África hace 36 a 30 millones de años, en áreas de selva tropical y en el margen de los manglares. Al pertenecer este mamífero a la orden extinto Embritópoda al que se hace referencia en la serie, al usar la palabra extinción, que es una de las frases que aparecen en el proceso de transformación del presidente de Saiya para convertirse en Kamen Rider Touser, junto con el escarabajo de Cáucaso, también conocido como Chalcosoma atlas, es un escarabajo del sureste de Asia que pertenece a la familia Scarabeidae. Es conocido como escarabajo atlas, destaca por su gran tamaño, ya que las hembras pueden llegar a medir 25 a 60 milímetros de longitud, mientras que los machos son más grandes y miden 60 a 130 milímetros. Con respecto a las audiencias, el capítulo 23 tuvo una audiencia del 2,5% y este capítulo 24 tuvo una audiencia del 2,8%. Una audiencia así no ha sido vista desde el capítulo 18 de la serie. Este capítulo 24 marca una subida de un 0,3% décimas de diferencia con respecto al capítulo 23. Eso es todo por este capítulo. Nos vemos en el próximo Kamen Rider Zero One número 25.
titulado Yo salvaré a los Humangers. Se menciona a Case, que significa profesor, junto con la palabra voto, también llamado bot social, también conocido como social votos o bot. Es un tipo particular de chatbot que se usa en redes sociales para generar mensajes automáticamente o en general defender ciertas ideas, apoyar campañas y relaciones públicas. Este Humanger es una referencia a Thomas Alva Edison por la bombilla, el color de cabello y que se ilumina cuando genera una idea. Es una referencia a este inventor. Que Haruto se sobresalte que alguien se haya infiltrado en su laboratorio, no es de sorprenderse. Ya tuvimos a Yaiba y a Fuwa que han entrado en su laboratorio secreto, por así decirlo, como si nada. Este tema ya lo analizamos en el capítulo 12 de las curiosidades, que están en el canal. Es interesante ver en esta imagen a los 4 modelos diferentes de Humangers, desde los más conocidos como Izuibot, hasta los que no se tiene mucha información y se hallan a los extremos de Haruto. Bot dice la palabra Eureka es una famosa interjección atribuida al matemático griego Arquímedes de Siracusa. Uno fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. La exclamación Eureka es utilizada hoy en día como celebración de un descubrimiento, hallazgo o consecución que se busca con afán. La historia cuenta que Arquímedes pronunció esta palabra tras descubrir el que ahora se denomina principio de Arquímedes, que establece la relación entre el volumen de un cuerpo sumergido y la fuerza de flotación que éste experimenta. En esta conferencia del abuelo de Haruto se puede observar a algunos Humangers que hacen referencias a los arcos de la serie que han pasado, por ejemplo, el arco del chef de sushi, el guardia de seguridad, un bombero que aparecerá en el capítulo 26, la guía turística y el médico. Esta es una referencia de un manipulador de insectos que ataca a sus enemigos, una técnica usada por Shino Aburame del anime y manga Naruto. Y para los que creían que luego de la destrucción de Jin, ya no regresaría a la serie, se equivocaron. Un indicio claro que volvería es que aún consta en el intro de la serie. Los intros marcan siempre la entrada y la salida de personajes, como pasa en el intro de Kamen Rider Edseido. Un nuevo modelo de Humanger con oídos humanos ha salido a la luz y es Jin con tecnología de Saya. Con respecto a las audiencias, este capítulo 25 obtuvo un 3,5%, una audiencia así no ha sido vista en toda la serie, representa un aumento del 0,7% décimas con respecto al capítulo 24, que obtuvo un 2,8%. Número 26, titulado Somos Bomberos. Se menciona a Homura Takeshi, que significa militar en llamas. Se hace referencia al nombre Ichi Kyonosuke, que significa solo por esta vez. Izu se ha vuelto el Pikachu de Haruto, imitando movimientos del protagonista que van a la par de sus chistes de pastelazo durante los capítulos. En el intro se ha incluido a este personaje, que entrando en territorio de teoría sería la forma física del arca, un Zero One de color negro similar a Black Hazard de la serie Kamen Rider Vito. Tenemos también la inclusión de la nueva forma de Jin, que lo colocan hasta el fondo en esta imagen mientras Horobi pasa. En ese momento Jin se ilumina, diría en forma de teoría que Jin logró algo más que Horobi no logró. Destaca la reacción que tienen los bomberos al rescatar mujeres u hombres. Se puede observar la neutralidad del Humanger ante ambos géneros que son sobrevivientes del incendio. Es algo que ya se vio en el capítulo 23 de Zero One en el arco de Musubi Match, y su comentario sobre que los Humangers no eran compatibles con los humanos. Aquí podemos ver a Haruto una vez más haciendo de Suzumiya Haruhi. Jin usa un traje que hace referencia a los trajes usados por los gángsters, los cuales son criminales de carrera que en cierto momento se convierten en miembros de una organización criminal violenta y persistente, lo que en inglés se conoce como gang, banda. Es interesante ver en este momento el mamut, el congelamiento y el hombre en esta imagen. El mamut, rey de los animales en la edad de hielo durante miles de años. Los mamuts recorrieron el gélido territorio de Europa. Neandertales y humanos modernos pusieron en práctica diversas estrategias para cazarlos. Con respecto a las audiencias, este capítulo número 26 tuvo una audiencia del 3,9%, marcando una subida del 0,4% con respecto al capítulo 25, que tuvo una audiencia del 3,5%. Jamás me rendiré, se hace referencia al suplemento de ácido úrico.
Los suplementos diseñados para apoyar los niveles saludables de glucosa, colesterol y ácido úrico en la sangre, de no existir esos niveles regulares provocan la llamada gota, es causada por la formación de cristales en las articulaciones provocando dolor articular intenso, molestia persistente, inflamación y movimiento limitado de las articulaciones. Eso explicaría que no se pueda mover con facilidad el vicepresidente Fukuzoe. Es bastante curiosa la reacción imprudente de Fuwa, ponerse agua para ir a rescatar gente en el edificio, cuando él tiene su traje de Kamen Rider Wolf. ¿No sería más práctico entrar con ese traje para rescatarlos? No tendría problemas para respirar y de quemaduras. Vemos a Ichi totalmente quemado en una pose que hace referencia a un personaje de la mitología griega llamado Atlas, que significa el portador. Era un joven titán al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros el cielo. Se menciona el nombre de Kyogoku Daiki, que significa el primer país de origen. Esta escena de pelea en llamas entre el presidente de Zaya y Jin me recuerda a una pelea de Kamen Rider Kuuga y un Guronji, pero esta se desarrollaba en un sitio religioso entre llamas. En esta escena, entrando en territorio de teoría, Jin menciona la frase, liberar a los Humangers. Eso sería en este caso, liberarse del control humano o no ser controlados por Zea o el Arca. Él está en búsqueda que existan más Humangers como él sin ningún tipo de control. Con respecto a las audiencias, este capítulo 27 tuvo un 3,3%, es una disminución del 0,5% décimas con respecto al capítulo 26, que tuvo 3,9% de audiencia. El rap es una forma musical que incorpora el habla rítmica y de lenguaje sugerente, se canta en una variedad de formas con acompañamiento musical. Se hace mención a Yuto Masamitsu, que significa agua caliente en la gloria. Se toca el tema de que los Humangers nos roban el trabajo. Ya era visto que esta temática la tocarían en la serie y lo analizamos en el capítulo 18 de Curiosities, que está en la lista de reproducción del canal, y se hacía referencia a algunos videos de la situación real y actual de Japón. Pongámonos en contexto sobre este tema. El Humanger no requiere alimentarse. No tiene familia, si tiene averías se lo puede reemplazar, puede trabajar fuera de las horas que permite la Organización Mundial del Trabajo, por tanto no percibe pagos al final del mes. ¿Qué ve el dueño de una empresa? Pues él ve lo que más le beneficie para mantener óptima su producción. Esos factores son de análisis al momento de contratar a un trabajador. Las palabras de Izu son interesantes. Es ilegal para los Humangers ejercer cargos públicos. Podríamos profundizar el porqué de esta negación. Si son parte de la sociedad y generan un valor laboral, ¿por qué no podrían ejercer el derecho a votar o ser parte de la vida pública? También hay la opción de crear Humangers, que sean el doble de la población japonesa y que voten. Eso marcaría, por así decirlo, un fraude electoral. Es un tema de análisis, pero solo les dejo esos puntos de interés para un debate en la caja de comentarios. Los leo. Aparece un Humanger de nombre MC Check It Out, que significa échale un vistazo, interpretado por el actor y modelo Soejima Junio. Vemos un cambio en el opening en este capítulo 28, desde los capítulos 3 al 27, vimos a Horobi y Jin alineados enfocados al mismo objetivo. A partir de este capítulo vemos a Horobi por un lado y a Jin por otro lado, sus caminos se han separado, aún así a su alrededor, siguen encerrados a pesar de todo. Eso nos da a entender que todo lo que pasa lo sigue controlando el Arca. El presidente de Zaya habla con porcentajes, lo mismo que hace el personaje Senku en el anime y manga Doctor Stone. El rechazo del Humanger ante un político por sus engaños es una reacción que la hemos visto en el personaje David de la película Inteligencia Artificial. Hay chips implantados en los cerebros de Ainz, es un recurso que también se ha usado en el anime y manga Gans, de un dispositivo electrónico en sus cerebros para controlarlos. En esta imagen podemos ver un cameo de alguien leyendo el manga que pudimos ver en el capítulo 5 de la serie y que lo analizamos en el canal. Y se hacen presentes las noticias falsas que se relacionan con los políticos cuando les inculpan de actos de corrupción. Yua tiene una nueva transformación Rider con forma de chacal, es un miembro de cualquiera de 3 especies de mediano tamaño de depredadores del género Canis, halladas en África, Asia y el sudeste de Europa. Son predadores omnívoros de animales de talla mediana, como también carroñeros de ser necesario. Este capítulo 28 tuvo una audiencia del 3,8%, esta cifra representa un aumento del 0,5% con respecto al capítulo 27, que tuvo una audiencia del 3,3%. Se acabarán. Aquí Fuwa menciona la frase, eliminar objetivo. Estas palabras se suelen usar en los robots aniquiladores en películas y series, por ejemplo están en la película de American Cyborg, El Guerrero de Acero del año 1993, los Dalek de la serie del Doctor Who y el T-800 de la saga de películas de Terminator.
Los capítulos sin opening es algo que no se han visto desde los capítulos 1 y 2 de la serie. Tomemos en cuenta que esto solo sucede al llegar al capítulo final de la temporada de alguna de las series de Kamen Rider, para dar más tiempo para el cierre de la misma, restándole el minuto y pico de duración que suelen tener los openings. Hablando justamente de estos capítulos iniciales de Zero One, rompieron un cliché de las series Kamen Rider. Si desean conocer de qué se trata, hay un video del análisis del capítulo 3 de la serie que está en la lista de reproducción del canal. Se menciona el nombre Naki, que significa la nada. El control cerebral por parte de un chip que manipula a Fuwa hace referencia a la dualidad de Fuwa versus Haruto, como en la serie animada Street Fighter, poniendo a Ryu contra Ken en una pelea causada por el control del llamado el Cyber Chip. Les dejo un link abajo en la descripción. Me parece un poco raro que el presidente de una empresa que creó Humangers y que tiene recursos tecnológicos, económicos y humanos, haga publicidad para salvar a los Humangers, volanteando con ISO en la misma calle, sin apoyo de sus multirecursos, cuando el referéndum era para todo Japón. Podría haber pagado por publicidad digital en redes sociales, crear una estrategia de marketing con todos los Humangers que tiene a la mano, contratar personal a medio tiempo como repartidor de volantes. O como hizo Michael Bloomberg en la competencia por la presidencia 2020 a la Casa Blanca, contrató empresas de estrategia política digital que hicieran memes para que les agradara más a los jóvenes. Naruto merecía perder la empresa por su falta de recursividad. Vemos la nueva transformación de Fuwa, y es una clara referencia a Seiya al ponerse la armadura de Pegaso del anime y manga de Saint Seiya, o conocido en Latinoamérica como los Caballeros del Zodíaco. La nueva forma de Fuwa, que ataca con varios animales, me recordó a uno de los caballeros marina del dios Poseidón, y este es Ekaile de Sila, que usaba sus 7 bestias en la batalla contra Shun de Andrómeda. Con respecto a las audiencias, este capítulo 29 tuvo una audiencia de 3,1%, esto significa un bajón del 0,7% con respecto al capítulo 28, que tuvo una audiencia del 3,8%. Número 30, titulado Aún soy presidente y un Kamen Rider. El título marca un paralelismo con el capítulo 1 de la serie, que es Soy un presidente y un Kamen Rider, lo que marca un nuevo arco de Zero One, como pasó con el capítulo número 17 de la serie, cuando inició la competencia entre Zaya y Hiden. Colocar un noticiero volador que va por las ciudades para informar todo lo que sucede es algo que ya hemos visto en Ultra 7X. El clásico intro de cómo los Humangers forman parte de nuestras vidas fue quitado del capítulo 30. Se menciona la palabra Imsotoru, que significa toma una silla. Que hagan Riders en maza es algo que ya se ha visto en otras series, como es el ejemplo de Kamen Rider Faith, los llamados Ryo Trooper V2 o Kamen Rider Game, los conocidos como Knuckle Troopers. Sacar poderes de 3 criaturas hace referencia a Kamen Rider Blade, y que salgan monedas de un Rider para un ataque es referencia a Kamen Rider Oz. Kamen Rider Zero One número 31, titulado Debes seguir luchando por tu sueño. Tenemos un cambio de intro que va a la par de la trama de la serie. Se menciona el nombre Api, es una vestimenta tradicional japonesa, parecida a un abrigo. Es de manga recta y normalmente confeccionado en algodón y de color añilo marrón. Suelen llevar algún tipo de distintivo en la espalda. Se llevan directamente encima de un fundoshi. Se menciona el nombre G-Pense, aunque no lo crean, es la marca de un vapeador, lado mi orgullo, desfile hacia los sueños. Si se preguntan por Delmo, es conocida popularmente como sal, es un tipo de sal denominada cloruro sódico, o cloruro de sodio, cuya fórmula química es NaCl. Al indagar en la red, el usuario Delma humagear en las redes sociales no existe en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, por si la desean buscar. Se menciona el término oui, no es francés, y se escribe oui en francés, que significa sí. Se hace mención de kozawa, que significa estar bien. Se hace referencia a manufactura, que es el proceso de fabricación de un producto que se realiza con las manos o con ayuda de máquinas. Lo que menciona Haruto de esconder los módulos, que son por así decirlo los oídos de los Humangers, es algo que no apareció de la nada en este capítulo, sino que ya existía desde el capítulo 10 de la serie de Zero One, pudiéndose observar en la portada de la película de El Umugerenji y el actor Shinya Owada. Se podía observar este detalle, en donde se modifica la presencia de dichos módulos. Aquí se hace presente el Tokyo Fashion Collection. Si se preguntan si existe este evento, la respuesta es un sí y un no, porque un no porque con ese nombre no existe un evento así, y un sí porque existe el evento, pero con el nombre Tokyo Girls Collection, a veces abreviado como TGC, es un festival de moda semestral lanzado en 2005.
Se celebra principalmente cerca del área de Tokio y algunas ciudades locales como Kitakyushu, Nagoya y Okinawa. El evento de moda muestra las temporadas de moda streetwear de marcas nacionales. Fue fundado por Fumitaro Oama. Proyecto User Parte 1. Este capítulo especial se ubica cronológicamente entre los capítulos 1 al 8 de la serie de Kamen Rider Zero One. Se hace mención al pináculo, es un elemento arquitectónico en forma de cono o de pirámide que adorna los edificios o las construcciones arquitectónicas, especialmente los de estilo gótico. El capítulo es netamente recopilatorio y habla del dilema de ser o no una herramienta. Dado son tan importantes los sueños. Se menciona el nombre de la madre de Kenta, que es Umegaoka Kazuko y que significa armonía de niño. Se hace mención al Umager Lop-chan, que significa amorcito. Se menciona el nombre Kenta, que significa aquel que admira. Lop-chan habla del dios del tenis y en la realidad ese nombre se le da a Roger Federer, nacido en Basilea, Suiza. Es un tenista, 12 veces vencedor de 20 títulos individuales en torneos de Grand Slam, el mayor número de toda la historia en tenis masculino, y ha mantenido el puesto número 1 en el ranking de la AD por un tiempo récord de 310 semanas, 237 consecutivas. Vamos con cosas raras. Haruto se inventa la palabra Miss Tennis, aunque no lo crean existe la palabra, pero como un sitio de Facebook que vende zapatos deportivos, link abajo en la descripción. Este comentario de Keita de que su manjear te sigue con los ojos hace referencia a este efecto de mirada fija ubicua. Se dibuja una pequeña ilusión en los ojos. Pintar una mirada frontal con las pupilas justo en el centro del iris. La ciencia detrás de este efecto visual es bastante simple de entender. Dado que los ojos del retrato están pintados mirando de frente con un punto de fuga hacia adelante, se crea la ilusión de que la mirada del cuadro se encuentra con la mirada del observador. Un ejemplo es la Gioconda pintada en 1519 por Leonardo da Vinci. Algo similar vimos en el capítulo 31 de Futurama titulado The Honking. Si se preguntan por Grand Slam, es la constitución de 4 torneos mayores del circuito internacional organizados por la Federación Internacional de Tenis, siendo los siguientes: Bandera de Australia, Abierto de Australia, pista de tenis dura. Bandera de Francia, Roland Garros, tierra batida o arcilla. Bandera de Reino Unido, Wimbledon, césped. Bandera de Estados Unidos, Abierto de Estados Unidos, pista de tenis dura. Estos 4 torneos se disputan anualmente. Se disputa al mejor de 5 sets cada partido en categoría masculina, con un cuadro de 128 jugadores. Esta es la forma de vida de Orobi. Se menciona Industrias Takeyama, que es un término usado en un clan samurái japonés. Originalmente una rama del clan Taira y descendientes de Taira no Takamochi, fueron víctimas de intrigas políticas en 1205, cuando a Takeyama Shigeyasu I y su padre Shigetada fueron dados de baja en batalla por las fuerzas de HJ en Kamakura. El nombre del Umager es Midori, que significa verde. El hijo del jefe se llama Koichi, que significa una sola felicidad. Punto 5 titulado Que sueñan los Umangers. Hace su aparición. Asu, que significa como. Observando el proceso de recepción de información de Asu, en sus oídos de Umanger se puede observar que es de un color rojo mientras que el de Isu es de color celeste. De la misma forma tenemos la diferencia del color de ojos azul y el rojo entre Asu e Isu, marcando otra diferencia entre ambas al igual que sus personalidades. Algo similar ya fue visto con Kuro Oz y Shiro Oz. Asu no es un personaje nuevo, ya lo hemos visto en el opening de Zero One. En el canal se sostuvo la teoría que era Isu en el futuro, dando a entender que se daría un salto de tiempo en la serie. Orobi, que significa destruye, de acuerdo a sus datos mide 1,80 centímetros, vistos por Asu en la realidad el actor Yuyasu Nagawa mide lo mismo. Y Kazuchi, que significa trueno, mide 1,72 centímetros, que concuerda con la estatura real del actor Daichi Yamaguchi. Naki, que significa muerte, mide 1,64 centímetros, que concuerda con la estatura del actor Satsuki Nakayama. Jin, que significa rápida, mide 1,84 centímetros, que concuerda con la estatura del actor Daisuke Nakagawa. Si unimos el significado de los nombres de todos los ciberterroristas obtenemos la siguiente frase: como el trueno da una muerte rápida. Al realizar un escaneo de Jin, no se proporciona información de memoria, sensor, número entre otros datos. Entrando en territorio de teoría diría que no existen esos datos debido a que es una nueva generación de Umanger posterior a la de Isu. Es una teoría que ya fue mencionada en el canal.
Cuando Asu toma los datos de la singularidad, hay una energía de color rojo que se hace presente, que toma los datos que necesita. Este proceso se repite en Korobi, Nakia y Kazuchi, pero en Jin no, su color varía y es morado, así como la extracción de la información. Arc Zero ya era un personaje visto, hace no mucho tiempo se hizo presente en el opening de la serie. Capítulo 36 titulado Soy el Arca y un Kamen Rider. El nombre del capítulo es un paralelismo de los títulos que se hayan ubicados en los capítulos 1, Soy un presidente y un Kamen Rider, también el capítulo 17 Soy el único presidente y un Kamen Rider, capítulos en los que resaltan las apariciones de Haruto, Amatsu y ahora el arca dando a entender las divisiones de los arcos de historia de la serie. Se menciona el nombre de la Umanjeri Shinagawa no A que se traduce como de la madre. Aquí hay un mito que de las cartas del tarot leídas siempre es por alguien de origen hindú, cuando esta técnica de interpretación nació en Italia y es usada en terapia psicológica junguiana. Yo la uso porque comparto la corriente psicológica de Carl Gustav Jung. Haruto menciona Shinagawa, es una región especial de la metrópolis de Tokio, en Japón, es una animada área junto a la bahía conocida por la isla Tenosu, un complejo de rascacielos con un paseo marítimo. Hay una mención a consultora de vida, en la realidad esa profesión no existe, la profesión que más se acerca es entrenador de vida, que suelen realizar las funciones de un coach de vida. Entrevistar a los clientes con el fin de conocer su vida, necesidades y aspiraciones. Analizar los antecedentes del cliente y evaluar sus necesidades, además de las habilidades y destrezas con las que cuenta. Trabajan a la par con actores, deportistas para que siempre estén motivarlos. La creación de la IA es una referencia, que en la realidad es Alexa, que es el cerebro detrás de hecho y, al estar basada en la nube, responderá a tus preguntas, reproducirá música, leerá las noticias, controlará tu hogar digital compatible, agregará cosas a tu lista de tareas y mucho más. El Arc tiene una habilidad similar a Metal, creando una defensa de la nada. Yaiba dice que el arca revivió, pero el arca siempre estuvo viva. Lo que debió decir es el arca tiene forma física en un huésped. Erlo. Hay algo curioso que ocurre cuando aparece el arca, y es que aún pueden doblegar a Fua, a pesar que sacaron a Naki de su cabeza. Naki activa el poder del lobo japonés, es una de las dos subespecies extintas de lobo gris en Japón. La subespecie se la conoce como lobo de Onsu, que ocupó las islas de Onsu, Shikoku y Kyushu en Japón. Junto con este lobo japonés están otras especies extintas de las que se hacen referencia en la serie, como es el ejemplo de Arsinoitherium, que es un género extinto de mamíferos paenungulados, que pertenecen al orden extinto Embritópoda. También tenemos al Dodoodronte, es una especie extinta de ave columbiforme de la subfamilia Rapinae. Era una ave no voladora endémica de la isla Mauricio, situada en el Océano Índico. Así como pasó con los boxers de Lino Eiji en la serie de Kamen Rider Oz, Amatsugai promociona los boxers de Saya, ya a la venta lo pueden ver en las Kamen Rider News. Esta es la segunda vez que un ciberterrorista de Metsuboujinrai.net trata de darle un descanso eterno a Izu, esta vez por la mano del Arc. La primera vez fue por manos de Jin en el capítulo número 15 de Kamen Rider Zero One, cuyas curiosidades están en el canal. No sé por qué este desmayo masivo se parece a una técnica del anime y manga One Piece llamada Osokwaki, en la que Luffy produce ese mismo efecto sobre sus oponentes. Ya hemos visto esta indumentaria de garras en otro personaje y es en la serie de Kamen Rider Oz en su combo La Torartar. Kamen Rider Zero One número 38 titulado Yo soy tu amigo al 1000%. El título suena a la canción de Toy Story Soy tu amigo fiel. Parece que el presidente de Saya quiere volverse el próximo Shindan Kuroto, el meme viviente. Interesante ver esta imagen donde podemos ver personal médico con mascarilla, algo que se ve reflejado en la realidad o la llamada nueva normalidad. No sé por qué esta imagen me recuerda a Perro Botillo de Futurama. Según el escaneo que se da a Gayamatsu a los 11 años, asistió a la escuela privada Asouji, que significa escuela privada de sacerdotes.
Algunos sucesos del pasado de Gayamatsu lo marcaron en su versión adulta, por ejemplo los trajes blancos que lleva siempre, son trajes similares a los que lleva su padre, el anillo que lleva en la mano derecha con el nombre Saya es una referencia al collar que lleva su perro robot, hablando de su mascota él lo llama Touser, que es el nombre del Raider en el que se transforma, con su padre comparten también su forma de proceder con ira al no aceptar las fallas, asimismo el uso de porcentajes al hablar, si se preguntan por el nombre de su padre, es Amatsu Ichiki que significa escucha su postura. Este perro robot que creo sea es una referencia a Aibo que significa compañero. Aibo fue un proyecto desarrollado por la empresa Sony para crear un robot de entretenimiento y para acercar a la gente a un compañero robótico con un costo de $1,750. Es más, la versión de perro robot de la niñez del presidente de Saya es una versión pasada de Aibo que nació en el 1999 en el año del perro de acuerdo al zodíaco chino 39 titulado Suceso Inesperado. Tengo la teoría que si son eliminados los 4 ciberterroristas, el arca ya no tendría a dónde ir porque necesita los huéspedes específicos para volver a la vida, sería una forma fácil de eliminar al arca. Capítulo 40 titulado Un salto hacia nuestros sueños. Si se preguntan por el título del capítulo, es la frase que se halla en la oficina de Haruto Iden. Este ataque de lanzar un disparo con un solo dedo se parece al ataque que realiza Freezer o el Dodonfa de Tao Pai Pai en el manga y anime de Dragon Ball. El ver a Isu llorando es algo que ya lo hemos visto en el opening de Zero One. Lo que vivió Isu de poder ver el futuro lo hemos visto antes en la película de Destino Final con el personaje Alex Browning. Hay otros personajes dentro de la saga que pueden hacer esto, pero fue el primero de la serie de películas estrenada en el año 2000. Ahora Isu está viviendo un bucle temporal muchas veces, no se explica esos bucles en las películas. Un claro ejemplo de un bucle temporal explicado es Feliz Día de tu Muerte y una película de un bucle temporal no explicado es Naked de Netflix. Las comparaciones con Kamen Rider Nigo no se hacen esperar, tenemos la bufanda, los guantes, los clásicos ojos color rojo, el hecho que Nigo en japonés signifique número 2 y Zero Duo haga referencia al 2 en inglés, separando la era Showa de la Reiwa, abarcando un campo más globalizado que un netamente nacional. El arca prediciendo el futuro es algo que ya vimos en Kamen Rider Zero Duo, pero el arca lo realiza a base de cálculos. El ataque de Zero Duo Big Bang es el nombre del capítulo 7 La gran bola de sandía, Big Bang. De la serie Kamen Rider Gaim, también es una compañía de manga japonesa actualmente en manos de Kazuhiko Shimamoto. La agrupación de este mangaka había diseñado varios Gamma en Kamen Rider Ghost. Capítulo 41 Uniendo fuerzas con el enemigo. En este capítulo volvieron a aparecer algunos Humangears como Saiki Takumi Oyakata, Dr. Omigoto, Uchuyaro Subaru, que no se los había visto desde el capítulo 24 titulado Es nuestro turno. También tenemos la aparición de Ichi Kinosuke, al que no lo hemos visto desde el capítulo 27 titulado No renunciaré a estas vidas. Y si se preguntan dónde hemos visto a este Humangear que cuida niños, pues se los ve en la primera versión del intro de la serie. Capítulo 42 Mientras el mal exista. Aquí podemos ver que volvió el intro de Zero One, donde hablaban de cómo los Humangear trabajan en diversas áreas y cómo Naruto se volvió presidente de Iden. Se incluye en el opening la presencia de Kamen Rider Zero Duo. Aparece el señor Williamson Yotagaki que significa tarjeta postal. Vemos algunas magias que acompañan a Jorobi y estas son Neo, Onicho, Ekal, Arsino, Mamut y las magias trilobites. Esta es la tercera vez en la que atentan contra la vida de Isu. Las anteriores veces fueron en los capítulos 15 y 37. Este tema ya fue analizado en las curiosidades de Kamen Rider Zero One que corresponden a los capítulos 37 y 38 que están en el canal. Que un Rider principal se vuelva el enemigo final de la serie es algo ya visto con Kido Shinji y su transformación en Ryuga en el especial de Rider Time de Kamen Rider Ryuki. Capítulo 43 Corazón. Ver a los villanos de la serie entre cortinas ya lo hemos visto antes, en los Grid, villanos de la serie de Kamen Rider Os. No sé por qué esta escena en la que el arca esquiva ataques, me recuerda al Migate no Goku y de Son Goku. Con este suceso se desmiente que el chip había sido extraído del cerebro de Fua y que la operación que tuvo, solo extrajo a Naki y que el arca sigue teniendo poder sobre Fua y Yua como lo vimos en el capítulo 36.
fin de la duda de quién fue el que restauró a Jin, y ese es el nuevo presidente de Saya Japón, Williamson Yotagaki, y con esto se dan por concluidas las teorías de que el Umangeara Kasebot fue quien lo restauró. Estos fondos negros detrás de un personaje, ya los hemos visto en el opening de la serie. Esta escena hace referencia al capítulo 15 donde Horby salva a Jin de un ataque final de Fua, y ahora en el capítulo 43 tenemos a Jin, que salva a Orobi de un ataque final de Haruto. Tenemos una similitud de las heridas de Jin, de este capítulo con las que se dio en el capítulo 16 y justamente es en el mismo lado, y es el derecho donde se dan daños en las áreas de la barbilla, quijada y la frente que son los que más resaltan. Aquí vemos una explosión al ser destruido Jin, cerca de Horobi. En este capítulo se repite lo mismo que en el capítulo 16, cuando fue destruido, pero fue cerca de Haruto. Capítulo 44. Solo hay una persona que puede detenerte. Se ve el video del abuelo de Haruto, en el que Korenosuke Iden está presentando a un Umangeara a los medios, como pasó en el primer capítulo de la serie y la película Kamen Rider Reiwa, primera generación. Tenemos la mención a Ortoros, es un perro de 2 cabezas, hijo de Echidna y Tifón, y hermano de Cerbero. Su primer dueño fue el titán Atlas, quien posteriormente lo entregó al gigante Gerion. Y con Soreo ya son 3 los miembros de la familia Iden que aparecen en este capítulo. Esta lucha de Horobi Arc, Beast Arc Zero, se parece a la lucha Blade Joker, Beast Chalice Joker. Camino hacia nuestro futuro. Vemos un cambio en el intro, sin la clásica canción de Zero One como pasó en el capítulo 29, solo que en este se publicita el mismo capítulo y la batalla que se dará entre Haruto y Orobi. Vemos que Arc Zero usa la clásica defensa de Kamen Rider Zero One Metal Cluster Upper, el cual, si recordamos, fue destruido por el Arca en el capítulo 39. No sé por qué esta defensa de Orobi me recuerda a una carta de Yu-Gi-Oh usada por Seto Kaiba llamada Ring of Defense, así como este ataque de Orobi parece el ataque del Dr. Octopus de Spider-Man. Si esta escena se les hace conocida es porque es similar a la aparición de la Rise Upper que cayó desde el satélite SEA. Llegamos a una doble rendición, la primera por parte de Haruto cuando dejó su arma ante Orobi, y a posterior la segunda se dio por parte de Orobi cuando no esquivó el Realizing Impact de Haruto. Si se preguntan por este pedazo de tela que tiene Haruto en la mano, pues es el lazo que pertenece al traje de Isu. Este tipo de saltos ya los hemos visto desde el capítulo 1 de Zero One, cuando se enfrentó a la magia Berota, en donde Haruto resaltaba el poder de sus piernas, que curiosamente ataca con sus mismas piernas a Orobi como ataco a magia Berota. Observen cuidadosamente el área que pertenece al módulo de Orobi, que tiene en este capítulo, se ven muy diferentes de cómo eran el área de los módulos cuando fueron revelados en el capítulo 8 junto con Jin, y que daban la impresión que fueron arrancados, resaltando también un color morado en ese sector. Se había planteado una pregunta en el canal y que fue respondida en la serie, y esta fue que Orobi perteneció a los Umanger de la generación de Isu por sus módulos en forma de pluma y no a la generación del padre de Haruto. Se habla de otro satélite que será lanzado al espacio, que entrando en territorio de teoría formará parte de la historia de la película individual de Zero One. Touser recuperó su drive, pero como lo vemos en el póster de fondo se ve un poco diferente, ya que se verá así para su participación en la película de Zero One. Recordemos que Arc Zero destruyó su drive en el capítulo 43. Al aparecer Vulcan para salvar a una mujer de un auto en llamas le quita la puerta, al parecer ahora tiene super fuerza. Recordemos que solía tener problemas con sus dispositivos de transformación, lo que le generaba un sobreesfuerzo por tratar de activarlos. Por como vemos a Orobi podemos ver que fue arreglado, cambiaron sus módulos por oídos como Jin, y ahora tiene el mismo dispositivo en su oído, así que ahora forma parte de Saya. Por el comentario de Orobi, el arca ya fue derrotada y evitarán su regreso. El traje de Eden es similar al de Jin, pero recordemos que el traje de Jin se ve similar pero solo la mitad. Asu tiene a su disposición algunos drivers del arca que los podrían usar en la película de Zero One. Si se preguntan quién es este nuevo personaje, pues él es Esu, que significa sin respuesta. Es el tercer personaje de la serie con un nombre de 2 letras, como es el caso de Isu, y Asu y se transformó en Kamen Rider Eden, que se refiere al paraíso terrenal que lo describe la Biblia. Este Rider será el antagonista principal de Kamen Rider Zero One The Movie, que se estrenará el 18 de diciembre en los cines de Japón. Isu es traída a la vida una vez más pero sin recuerdos. Es posible que en la película recupere la memoria al estilo de la película de Kamen Rider Build Beat One. Si lo sé, hablo mucho de la película. Entrando al territorio de teorías, diría que Eden es una creación de Saya. ¿Cómo sostengo esta teoría? Les doy 4 puntos rápidos. Primer punto: Isu fue creada por Sea, Asu fue creada por Arca, por lo tanto Esu fue creado por Saya. Segundo punto: el traje de Jin puede haber sido basado originalmente en el traje de Eden.
Tercer punto, Esu y Asu parecen tener algún tipo de relación, no a cualquiera le das un drive con esa tecnología de tal poder si no lo conoces previamente, vínculos así, ya los tuvimos entre Saya y los ciberterroristas. Cuarto punto, Eden puede ser un mujer creado por Saya, pero con módulos en forma de oídos humanos y como él mismo lo dijo busca destruir todo, por tanto nunca tuvo apoyo por parte de Saya ni de los ciberterroristas para lograr esas metas ya que se contraponía a sus propias agendas. Nos vemos en la próxima. Gen Shin.